Está con nosotros el doctor Juan José Santibáñez. Doctor Juan José Santibáñez, buenos días. Buenos días y muchísimas gracias por la invitación. El doctor Santibáñez y su estudio de abogados, entre otros casos, llevan varios casos de policías inculpados o acusados de violación de derechos humanos y cosas de ese tipo. Yo creo que esto es importante señalarlo porque me parece a veces que el policía es la parte débil de la sociedad, porque a veces no tiene cómo defenderse de una acusación, etcétera. No digo solo desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de los medios, por ejemplo, él no puede salir a hablar. Porque tiene que pedir permiso a la autoridad y la autoridad es quien le va a pedir permiso al ministro. Es correcto. El ministro no va a decir que hable, es muy difícil. Sí, es correcto. La ley de régimen disciplinario es sumamente estricta en ese extremo. A diferencia de otras personas y otros ciudadanos y otros funcionarios, el policía es un funcionario que no puede salir a hablar a los medios de comunicación, no puede salir a defenderse. Y por otro lado, y algo sumamente curioso que nosotros siempre hemos reclamado y perseguido, el policía es el único funcionario público que en el ejercicio de sus funciones, si es denunciado, no tiene derecho a que se le pague un abogado. A diferencia de otros funcionarios públicos que cuando son denunciados, ministros, exministros, incluso los exministros como por ejemplo el señor Basombrío, por el solo hecho de ir al Congreso, pidió la asistencia económica, contrató un abogado y ahí está la resolución, yo la tengo. A diferencia de los policías que son denunciados y que no tienen ese acceso económico al pago de abogados. Hay una excepción, lógicamente, y esta excepción es que la denuncia sea estrictamente por delitos de lesa humanidad. En este caso se aplica un decreto supremo que es el 018 y sí el Estado tiene la obligación de cubrir los costos de su defensa. Bueno, lo que hemos visto en los últimos días, y parece que ayer también, y ya no sé si lo seguiremos viendo o no, han sido grupos, esto está en videos, o sea, esto no es una opinión, esto es una imagen, por llamarlo de alguna manera, de ataques a la policía en esas manifestaciones. Algunos han dicho que son manifestaciones de protesta, no me parece a mí, adelanto opinión, porque manifestación de protesta es, por ejemplo, un grupo que quiere que regrese Castillo al poder en un meeting en la Plaza San Martín, o un sindicato que pide que le aumenten su sueldo, sino que han sido ataques contra la policía. Evidentemente son ataques donde se ha visto, por ejemplo, hay un video curioso en Ayacucho de un grupo de jóvenes preparando cócteles Molotov. Es correcto. Esto a la intemperie, digamos, no en una situación. Entonces son armas, pues. Son armas. Entonces la policía está ahí parapetada con sus escudos. Yo agarro, le tiro un cóctel Molotov, creo un incendio. O tiro un cóctel Molotov a la agencia del banco de acá de la esquina. Y entonces, ¿cómo reacciona la policía ante eso? ¿Qué puede hacer? ¿Llamar a los bomberos? Yo creo que como bien conversábamos en etapa previa justamente aquí a la entrevista, una cosa es la protesta ciudadana y otra cosa es el vandalismo, el atentado. Y ojo, el atentado no solamente contra bienes jurídicos, contra cosas, sino también contra la vida. Y se veían videos no solamente de la preparación de las bombas Molotov, sino que muchos recordarán que ha circulado un video de personas disparando bengalas directamente al cuerpo de la policía. O sea, no la disparan al cielo, directamente al cuerpo y utilizándola como armas letales. Discutía yo ayer con un abogado y decía, no puedes comparar una bengala dirigida directamente quizás con el uso de un arma de fuego. Y discutíamos porque yo le hacía recordar que hace muchos años, lamentablemente, como ustedes recordarán, hubo un atentado en el Estadio Nacional en donde un joven con habilidades especiales perdió la vida justamente porque una bengala salió disparada y le cayó directamente al cuerpo. Es absolutamente letal. Entonces, la ley, las disposiciones justamente de uso de la fuerza habilitan a las Fuerzas Armadas, habilitan a la Policía Nacional a contrarrestar justamente el uso de estas armas letales con armas letales, porque no hay otra forma de detenerlo. Entonces aquí, lógicamente, habrá que, y yo no digo con esto que no se haga una investigación, No tiene que haber, lógicamente, para advertir si el uso de las armas era el adecuado, era el proporcional, y en caso se acredite o se demuestre justamente eso, sea la Fiscalía la que también tenga a su cargo una investigación idónea, una investigación justa, y no terminen siendo los principales persecutores
de quienes estuvieron a cargo justamente de mantener, en este caso, la tranquilidad, la seguridad y la protección de la vida y de las mismas personas. ¿Qué es la proporcionalidad? Correcto. La proporcionalidad desde el punto de vista legal está visto como un uso adecuado, en este caso, si vamos a la legislación del uso de las armas, que el contrarrestar el ataque sea absolutamente proporcional con las herramientas, con los instrumentos que está utilizando el atacante. Es por eso que la norma del uso de la fuerza establece niveles desde el punto de vista, desde la conversación, desde la advertencia, desde el uso de armas no letales y el uso de armas letales. Entonces, la proporción tiene que ir acompañada con que el contrarrestar, en este caso, un ataque debe tener el mismo nivel, eso es lo que establece la norma, particularmente discrepo, tiene que tener el mismo nivel con la persona, en este caso con la circunstancia que genera el ataque. Y digo por qué discrepo, porque incluso en la legislación canadiense, y hay un video que dice, se exige a las fuerzas del orden que contrarresten los ataques con el mismo nivel proporcional, cuando eso no debería ser así, porque al Estado no se le puede exigir que actúe con la misma proporción, siempre la fuerza del Estado tiene que ser mayor, porque de otra manera, si no es mayor, no hay forma de establecer, en este caso, el orden o restituir el orden, la paz social y la protección a los bienes jurídicos. No, el concepto es un poco ambiguo para mí, esto que soy nuevo en la materia, pero por ejemplo, yo soy un policía, somos 4, somos 5. Estamos protegiendo la puerta de la Corte de Justicia de Ayacucho, por ejemplo. Llegan 10 y comienzan a arrojar piedras grandes. O sea, esto no están tirando pues un volante subversivo o no subversivo o lo que sea, sino piedras grandes. Si una de esas piedras me cae en la cabeza, es letal. Me puede matar. Correcto. Si te tiran piedras, ¿tienes derecho a usar un revólver o una escopeta o no? Si usan armamento, si usan, digamos, un instrumento letal, la policía está habilitada ¿La piedra puede para, llegar a ser letal? Por supuesto, la piedra puede llegar, las piedras matan. ¿La onda? Las piedras matan. La onda con el uso de la piedra mata. El tirabombas es famoso. Es más, los tirabombas, las bombas Molotov, las flechas. Recordaremos, por ejemplo, en el año 2009, el lamentable suceso que entristeció a toda la nación, el baguazo. Ah, no, el baguazo fue una cosa... terrible. O sea, fueron flechas, fueron lanzas, fueron ondas y generaron la muerte de más de 15 policías. Y los policías, justamente por no hacer uso de sus armas, los mataron. Y es más, y hasta el día de hoy tenemos un héroe nacional que es un mayor que hasta el día de hoy está desaparecido. Su padre ha hecho una búsqueda, penosísima, de este muchacho, de este señor, de este individuo. Y hasta el día de hoy desaparecido. Es una cosa terrible. No usaron sus armas, los mataron. Sí. Entonces, nosotros tenemos justamente que advertir y tenemos que también, creo yo, ser condescendientes con lo que exigimos. Hoy por hoy, y yo veo a diferencia de otras situaciones similares, que hoy por hoy sí sale la comunidad civil a exigir que la policía y la Fuerza Armada cumpla su rol y restituya la paz social, el orden social, restituya justamente la protección de los bienes jurídicos. Lo único que me queda pedir a mí, como abogado y como hijo de policía, es que luego no los abandonen. Es que luego no los abandonen. Y no solamente no los abandonen, sino que luego no tengamos una fiscalía, ¿no?, absolutamente persecutoria, absolutamente desencajada de la realidad, como ha sucedido en los lamentables hechos de los señores Cinti y Ryan, que en realidad fueron tristes, fueron lamentables, pero tienes hoy por hoy a una fiscalía persecutoria de la policía que asegura y sostiene que la policía fue la que disparó, en este caso, las canicas, cuando se ha demostrado en un peritaje que esas canicas no entraban o no ingresan en el cañón de la escopeta perdigonera, ¿no? Y sin embargo, continúa la persecución, cuando en realidad lo que tendría que advertirse es quiénes son los verdaderos culpables de esta muerte. Y aprovecho justamente las pantallas en esta oportunidad para advertir que existe un video circulando justamente de estas protestas en donde existen personas civiles disparándole a las policías con bolsa de canicas. Sí. Es decir, la misma estrategia que utilizaron en esa oportunidad y que hoy por hoy acreditaría justamente... A cierta velocidad, una canica es letal. Por supuesto. Yo creo que todo
elemento contundente a cierta velocidad por las normas de la todo física es depende. letal. O sea, por eso el concepto de la proporción me provoca un poco de perplejidad porque una piedra puesta acá no es letal. Correcto. Pero una piedra lanzada a 50 kilómetros por hora No, o es más letal. es letal. Es letal. Es letal. ¿Cómo se le capacita a un policía? ¿Qué clase de entrenamiento recibe? Porque claro, yo me imagino que si a mí me quieren capacitar en tiro, puedo hacer práctica de tiro. Pero ¿cómo me capacitan a mí para enfrentarme a una multitud que me tira piedras, por ejemplo? Para empezar, debemos advertir que existen, en el caso al menos de la policía, unidades especializadas, que son unidades especializadas en este caso, en tratar el tema de las marchas. Son unidades especializadas con equipos especiales, con armas no letales, y que están, vuelvo a reiterar, capacitadas no solamente en el ámbito, digamos, en el ámbito de las armas, sino también se trata de brindar constantemente capacitación en normatividad como el uso de la fuerza. Ahora bien, existen otras unidades que no están estrictamente preparadas para responder a estas situaciones, pero que igualmente son capacitadas y preparadas con la finalidad de que puedan conocer la norma y advertir la norma en qué momento pueden hacer uso de este armamento que es entregado incluso por el propio Estado. El año pasado la Fuerza Armada comenzó a capacitar a sus efectivos también igualmente en la ley del uso de la fuerza y en las normas vinculadas a derechos humanos. Tuve la suerte de ser convocado por la Fuerza Armada y capacité a muchos de un gran número de oficiales, principalmente cuando ocurrió este tema del COVID y comenzaron a salir porque, digamos, la situación o la relación con la comunidad civil era mucho más constante y mucho más cercanía. Pero el tema... Las multitudes que se agolpaban, por ejemplo, para ir al banco a cobrar el famoso bono. Sí, correcto. Una serie de cosas más. Pero el tema, lo que creo que hay que aquí vincular y aprender a analizar son las circunstancias. Porque, por ejemplo, muchos de nuestros, en este momento las personas que nos ven, pudieran entrar al internet, capacitarse en la ley del uso de la fuerza, leerla 1000 veces, pero hay que estar en el momento, hay que estar en la circunstancia. Muchas veces son segundos donde tienen que tomarse la decisión y donde el peligro de la integridad, no solamente de la policía, sino también de la integridad de otras personas, hace, digamos, muy complicado tomar una decisión, porque en ese momento son segundos que uno ni siquiera a veces trata de medir la trascendencia, pero resulta ser imposible. Por eso es que yo siempre decía, y en este caso invoco a la señora fiscal de la Nación, mande a sus fiscales con los policías, mande a sus fiscales con los policías para que los acompañen. A ver si el fiscal al momento que le caiga la piedra va a pensar en el uso racional, en este caso, de la fuerza, conociendo al fiscal justamente perfectamente la norma. Es fácil estar sentado en un escritorio y luego ser el persecutor del policía al que se le exige que defienda la institucionalidad, que defienda la Constitución, que defienda a los ciudadanos, que defienda las normas. Es fácil estar detrás de un escritorio y ordenarlo. Mande la señora fiscal de la Nación a los fiscales. Y como los fiscales son justamente la autoridad a la cual incluso la policía tiene que seguir sus disposiciones y sus órdenes, que sea el fiscal el que ordene qué hacer. A ver si al fiscal posiblemente lo van a perseguir, lo van a denunciar, ¿no? Lo van a someter a una justicia que muchas veces resulta ser ingrata con la labor que desarrollan nuestros efectivos de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú. ¿Es correcto esto de que el policía no pueda decir nada, no pueda pronunciarse? Me pregunto si la policía debe tener un sindicato o no debe tener un sindicato. Particularmente considero que, y es mi posición, que no. No debe ¿Por qué? sindicato. Porque la Fuerza Armada y la Policía Nacional... X, lo que pasa es que la Fuerza Armada y la Policía Nacional están vinculadas al Estado por lo que se denomina una relación especial de sujeción intensificada. Okay. Esta relación especial de sujeción intensificada genera que quien se somete voluntariamente a ser efectivo policial o militar tenga que renunciar necesariamente a determinados derechos constitucionales.
Ok. Derecho a la libertad de reunión, a la libertad de tránsito, Sí, bueno, incluso al matrimonio, porque tienen que pedir permiso, por ejemplo, para casarse con una persona extranjera. Absolutamente, absolutamente. Esa Exacto. es una cosa, bueno, a mí siempre me llamó la atención. Ahora, en algunos medios han aparecido fotos de personas que han estado en medio de estos operativos. No los llamo yo manifestaciones, sino operativos de comando prácticamente, con antecedentes policiales, con una serie de cosas más. Y ha salido un montón de gente. Ayer, por Fotografiada. ejemplo, ayer se veía y en algunos medios de comunicación que estos pseudos líderes, o muchos de estos pseudos líderes, que salían a hablar a los medios de comunicación, eran personas con antecedentes de terrorismo, que habían estado presas por terrorismo, y que incluso en sus redes sociales, como Facebook u otras, se veía fotos del delincuente terrorista Abimael Guzmán. Entonces, esto no es otra cosa que apología al terrorismo. Habría que ver cuáles son las acciones de la Fiscalía, del Ministerio Público y de la Policía para lograr la inmediata detención de estas personas y someterlas a la justicia penal, que es lo que correspondería. Bueno, además de estos, hay otras fotos de los momentos en que están haciendo alguna acción violenta, tirando una Sí, piedra, claro, hay fotos, hay videos. Creo que existe material hay probatorio bastante suficiente. material. Claro, material probatorio suficiente Esta como vez para someter. veo más material que en otras oportunidades, sinceramente. Hoy día Es que creo veo yo, mucho más material. sí, es que creo yo que se han preparado para este tipo de reyertas, ¿no? Bueno, en fin, estamos entonces, vamos a continuar. Estamos con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en un pronunciamiento. Vamos a escuchar.